Y para profundizar el tema que les habíamos propuesto antes, sobre el asma y cuál es la incidencia que tiene en nuestro país, ya estamos recibiendo en estudios de aquí de Informe Capital a Alejandra Rey, quien es vicepresidenta de la Sociedad de Neumología del Uruguay. Gracias por venir, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por este espacio para la comunicación de esta enfermedad tan importante y prevalente en nuestro país. Bien, para hablar, iniciar luego la entrevista, vamos a estar compartiendo con ustedes algunos datos de cómo es la incidencia para luego profundizar en cómo la atacamos. El primer martes del mes de mayo se celebra el Día Mundial del Asma, una enfermedad que afecta a 300 millones de personas en el mundo y con mayor incidencia en niños y adolescentes. La prevalencia de asma a nivel mundial ha ido en aumento, alcanzando el 15,9% de la población en América Latina. En Uruguay se estiman 16,4% y en Montevideo es aún mayor, 17,9%, según un estudio realizado en la década del 90. El asma, que se presenta con síntomas respiratorios como sibilancia y dificultad para respirar, es una enfermedad bastante heterogénea y muy frecuente en la población. Está subdiagnosticada y en muchos casos indebidamente tratada. Desde la academia se intenta concientizar sobre la importancia de la detección precoz y un correcto tratamiento. ¿Por qué la alta prevalencia de esta patología en nuestro país? ¿De qué manera mejora la calidad de vida de pacientes un tratamiento adecuado y el uso correcto de dispositivos de inhalación para tratamiento de la enfermedad? ¿Cómo influyen mitos y creencias de la dolencia, como el miedo al tratamiento con inhaladores y a contraer patologías cardíacas o experimentar efectos colaterales por su uso? La entrevista de Informe Capital es con Alejandra Rey, integrante de la Cátedra de Neumología de la Universidad de la República. Repasamos, Alejandra, recién algunos datos básicos con respecto a cómo incide en la población uruguaya el asma. ¿Se puede decir en términos históricos algo en el sentido de la evolución de esos datos? ¿Estamos ahora cómo en comparación a cómo estábamos? ¿Igual, peor, mejor? Bueno, en cuanto a la prevalencia, los estudios son del estudio del año 90, o sea que es más o menos, y creo que no ha cambiado sustancialmente. Lo que sí ha cambiado con los años, y eso sí es un cambio radical, es el tratamiento del asma. Cuando, no me considero muy vieja, pero cuando yo empecé a estudiar medicina, cuando era estudiante, la medicación cuando concurrían a la emergencia era una consulta muy frecuente, la medicación se hacía intravenosa, y corticoides, tiofilina, o sea, medicación intravenosa, y los inhaladores se le tenían muchos respetos y se usaban solamente los broncodilatadores. Con el tiempo, con la evolución, comenzaron a usarse los preventivos, que son inhaladores que tienen corticoides fundamentalmente, que se dan en forma continua, y con esos inhaladores lo que se hace es una enfermedad inflamatoria, donde hay un edema de la mucosa, una inflamación. Estos antiinflamatorios que le damos directamente del pulmón desinflaman la mucosa y hace que esté permanentemente sin síntomas este paciente. Bien. Nosotros, imagínense un bronquio que es algo circular con una pared engrosada. Frente a algo mínimo, eso se cierra. Eso es el asma, es una hiperreactividad frente a un estímulo. Ese estímulo puede ser polen, un olor, un medicamento, una comida. Frente a diferentes estímulos, ese bronquio se cierra. Depende de la persona, digamos, eso. Depende de la persona el desencadenante que va a hacer que eso se cierre. Un perfume. Entonces, ese bronquio, si está inflamado permanentemente, frente a un estímulo menor, da síntomas mayores. Si nosotros lo tenemos desinflamado más tiempo, necesito un estímulo mayor para producir síntomas. Por eso, volviendo a tu pregunta, después de toda esta vuelta, lo que sí ha cambiado es el tratamiento del asma. Antes la gente se moría de asma. Hoy por hoy, si bien hay asmas graves, la mayoría del asma o de los pacientes asmáticos tienen que estar con las herramientas que tenemos, tienen que estar sin síntomas con una enfermedad controlada. Crónica, se puede decir, está bien dicho. Es una enfermedad crónica, pero que con los medicamentos actuales lo ideal es que el paciente no tenga ni síntomas en el día, no tenga síntomas en la noche, pueda realizar actividad física, ir a gimnasia, pueda hacer reírse y no tener que recurrir permanentemente a el inhalador de rescate. ¿Y se cura? Bueno,
Es una pregunta difícil. Lo pregunto, aclaro, sí. porque todos hemos escuchado casos de gente Me que curé dice del haber asma. tenido y ya no tengo. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Hay una prevalencia muy alta en la infancia donde la hiperreactividad, los bronquios tienen esa hiperreactividad mayor. A medida que van creciendo, muchos de esos chicos que son asmáticos dejan de ser asmáticos. Dejan de tener síntomas o dejan de tener crisis. No dejan de tener la predisposición. Entonces, muchas veces después, en los años, en los 50, en los 60, esos que se curaron del asma vuelven a tener síntomas o es el asma diagnosticado en forma más tardía. Pero si uno busca, muchas veces hay una predisposición o hay una historia de asma previa. Claro, y cuando uno habla de, por ejemplo, se habla mucho cuando hay los nenes chicos, de broncoespasmo. ¿Eso es asma también? Porque parece que se le quiere no mencionar a la palabra asma y se dice broncoespasmo. Claro. ¿Hay algo de eso? Hay lo que se llama una hiperreactividad, como volvimos, o sea, que el bronquio se cierra. El bronquio en los niños se puede cerrar frente a una infección respiratoria viral, frente a un virus incisional respiratorio, el bronquio se cierra. Que ese niño vaya a seguir siendo asmático va a depender de su propia historia. Ahí puede tener un broncoespasmo. Pero si ese niño, frente a otra infección viral o frente a otra exposición, vuelve a hacer un broncoespasmo, ese niño es un asmático. Bien. Porque el diagnóstico de asma es un diagnóstico clínico. Yo no tengo que hacer ningún estudio para decir que este paciente es un asmático, sino son crisis de broncoespasmo que aparecen frente a un desencadenante, virus, exhalantes, inhalantes, y que revierten solos o con medicación. Eso es el asma. Si yo tengo varias crisis, lo que voy a hacer, estoy frente a un paciente asmático. Bien, hay muchos mitos con respecto a el asma. A pesar de que se ha avanzado mucho en los inhaladores, la gente a veces tiene miedo de usarlos o no tiene la continuidad necesaria para prevenir futuras crisis o miedo de que se hagan adictos, el corazón, bueno, no puedes hacer deportes, no podés correr, no podés hacer esto. ¿Qué hay de cierto? Hay pocas enfermedades que hay tanto mito como el asma. Yo siempre les digo a los pacientes, y les digo tengo sobrinos asmáticos, y les digo, los pediatras, yo no soy pediatra, soy médica de adultos, pero los pediatras tienen una sensibilidad frente a cualquier fármaco que le vayan a dar a su niño, tiene que estar aprobado, reprobado, y todo. Y si los pediatras usan broncodilatadores en niños prematuros, en niños recién nacidos, es porque está demostrado que es una medicación segura. Es muy segura y salva vidas. Entonces, va directamente al pulmón y actúa donde tiene que actuar. Cuando nosotros dábamos una medicación bioral o una medicación intravenosa, entra por la vena y va a actuar en el cerebro, en el riñón, y allá llega al pulmón. Esta medicación, estos dispositivos que dan en pequeñas partículas, van directamente a donde tienen que actuar. Y el corazón, el riñón, no se enteró de que está. A veces te puede dar una pequeña taquicardia, aumento de la frecuencia cardíaca, pero que pasa solo y que no tiene, ya se ha estudiado, que no desencadena arritmias, no produce ningún tipo ni de dependencia, ni de malignidad, ni de nada. O sea, son fármacos que son seguros, que se dan desde muy chiquititos hasta pacientes muy añosos y con una extrema seguridad. ¿No se muere de asma? Bueno, no debería. Digo porque además recuerdo ahora, sí. hace pocos días surgió la información de que había muerto un recluso por asma, ¿no? ¿Es posible eso? En el día de hoy uno con lo que son la medicación, los sistemas de salud que tenemos, una persona no debería morirse de asma. Siempre en medicina siempre hay algo que sale, pero hoy por hoy tenemos excelente medicación inhalatoria, como dijimos, y para los pacientes asmáticos graves, que son un grupo muy pequeños, hay medicación nueva que ha surgido y que en el Uruguay está disponible y que está el Fondo Nacional de Recursos, la DA, que es el omalizumab, que son anticuerpos monoclonales, pero es para un grupo muy pequeño de pacientes, en el cual uno les ha dado todas las medicaciones posibles y igual siguen presentando crisis o con un consumo muy alto de corticoides. El otro tema es, ¿le doy corticoides o no le doy corticoides? ¿Le doy la prednisona? ¿Le tengo tanto miedo? Estos son
normalmente crisis agudas autolimitadas o con tratamiento que llevan 5 a 7 días de tratamiento. Y por 5 a 7 días de tratamiento con corticoides, los efectos secundarios, que muchas veces que existen, pero existen cuando uno da tratamientos a largo plazo. Entonces, el médico siempre va a estar valorando riesgos-beneficios. Y frente a una crisis asmática, la sensación de falta de aire, de disnea, el darle corticoides para desinflamar es lo mejor que se puede hacer. Entonces, si le mandan los corticoides, terminen el tratamiento y que lo tomen como se les indicó el médico. Y si ese chico o esa persona adulto hubiese estado con el tratamiento preventivo, con los corticoides en forma adecuada, probablemente no vaya a desencadenar la crisis, o si la desencadena va a ser menor. En niños o niñas recién nacidas, ¿en qué tienen que estar atentos o a qué le tienen que prestar atención padres y madres para llegar a esa detección temprana que parece ser tan importante? Bueno, los síntomas, todos los asmáticos pueden tener síntomas diferentes. En los niños más chiquitos lo que se ve es fundamentalmente la dificultad respiratoria, el aumento de la frecuencia respiratoria o los cambios en la coloración. Cuando son un poco más grandes, hay que estar atento a los ruidos que puedan hacer, a que empiecen a toser. Muchos niños empiezan a correr y tosen, se ríen y tosen. Esa tos puede ser un elemento, una traducción de que hay un broncoespasmo. Y esa tos hay que tenerle atención. Después, más grandes, pueden sentir los chillidos y ya los autorreconocen, o dicen, me duele acá, o siento presión en el pecho. Todas esas son manifestaciones que al médico, a los padres y a los que están alrededor, les tiene que hacer pensar si esa persona no tiene un broncoespasmo. ¿Por qué se da más en los niños y adolescentes y queda en estado de latencia en la adultez? Y a bueno, veces, ¿no? Sí, eso muchas veces tiene que ver con la anatomía y la maduración del sistema respiratorio. Y después en las cuestiones hormonales también pueden, siempre dicen que las mujeres embarazadas un 30% mejoran de su asma, un 30% quedan igual y un 30% empeoran. O sea, como que lo hormonal también tiene una influencia muy importante en lo que son las crisis del asma. Volviendo al terreno de, no sé si decirle los mitos, pero lo que Pilar definía como esos comentarios de todo tipo que hay con respecto al asma que hemos escuchado. Se hablaba, por ejemplo, de la importancia de algunas prácticas deportivas como manera de mantenerlo a raya, digamos. Se ponía el ejemplo tradicionalmente de la natación y de que era positiva, por lo menos en el caso de niños y niñas. ¿Es así? Bueno, el ejercicio siempre debe estar y es bueno para los niños. Eso es una cosa. A mí también, cuando yo recién empecé, me decían, mi hijo es asmático, no puede hacer educación física. No, mentira. Si es asmático, tenemos que tratar su asma y una vez que esté bien tratado el asma, el chico debe hacer educación física. Tenemos que buscar cuál es el broncodilatador o el medicamento que le permita realizar la actividad física. Antes capaz que era cierto porque no estaban esos inhaladores. Claro, pero hoy por hoy que están todos los inhaladores, tiene que realizar actividad física. ¿Qué pasa con la natación? La natación hay que estudiarlo en cada niño, no por el ejercicio en sí, sino por el entorno. Hay muchos niños que el cloro de la piscina les hace mal. O sea, que la natación les haría bien, pero la cantidad de cloro que tiene el agua tratada no. La humedad que hay en la... Y lo que es peor es el cambio de temperatura. Ellos salen de lo que es donde está la piscina, la pileta, que es un ambiente que generalmente está climatizado, el corredor, que van con la toalla tirada por ahí, y cuando llegan que demoran en bañarse, que demoran en vestirse, y ahí eso es lo que está mal de la piscina. No la natación en sí, sino todas esas condiciones. Entonces, la recomendación que yo les hago es que prueben. Porque si al niño le gusta la natación y lo enseñamos en estas prácticas, seguramente sea muy buen deporte. Pero pues es tan buen deporte como es el patín, el bailar zumba, el correr, el no tiene un beneficio específico. No tiene un beneficio específico. Ese es el mito. Claro, antes se veía como que podía aumentar la caja respiratoria. Bueno, sí es bueno, sí no se enferma con todas estas otras condiciones. Bien. Así que muchos tienen que dejar la natación
por eso. crisis repetidas, pero por esto, no por la natación Claro. en sí. Doctora, yo quería repasar algunos datos que bueno, surgen del estudio que se hizo en los 90 que abarca Uruguay, de esto que se ha registrado a nivel mundial la prevalencia y que en América Latina sería en 15,9 de la población Sí. Regional, pero en Uruguay sería un poquito más, 16,4, en Montevideo 17,9. A mí me llamó la atención esta diferencia que quizás en la población no sea significativa, pero que Montevideo tenga un poquito más que el promedio de Uruguay. Sí, no sé cómo puede estar explicado. Si una veces piensa, bueno, lo que hablábamos, ¿no? La polución podía estar, pero cuando uno mira en esa misma encuesta en Latinoamérica, países como México, que la polución es muy importante, la prevalencia de enfermedades respiratorias, porque no solamente asma, enfermedad respiratoria es mucho más baja. Hay que ver, en ese momento en Uruguay se fumaba mucho, el humo intradomiciliario son desencadenantes pueden ser de crisis broncoobstructivas. Hay que buscar cuáles pueden ser pequeños factores desencadenantes que determine que en Montevideo haya más prevalencia que en otros. Instrucción, nivel de escolaridad, digo, también esas cosas influyen cuando se contestan las encuestas, ¿no? Uh-huh. Entonces, digo, si se ha avanzado tanto, si hay mejores medicamentos, ¿cuál es el énfasis que en este 2019 desde la cátedra, desde la Sociedad de Neumología, se le tiene que dar para el tratamiento o el abordaje del asma? Sí, primero para este año, mañana celebramos el Día Mundial del Asma y en el Hospital Maciel, la Cátedra de Neumología junto con la Sociedad de Neumología, vamos a hacer una jornada y la Sociedad Uruguaya de Pediatría también, donde vamos a hablar de diferentes tópicos del asma y después un taller de inhaloterapia para enseñar el uso correcto de los inhaladores. A nivel mundial, la consigna ahí está, del día de hoy, de este año es STOP, como el signo de pare en español, que es STOP de síntomas. ¿Cuáles son los síntomas que presentan los pacientes? Estar alertas a los síntomas para hacer un correcto diagnóstico. Tratamiento. Nosotros hacemos el tratamiento, esa es la O de STOP. No, la T de tratamiento. La O, perdón. La O es revisar, observar cómo está funcionando ese tratamiento, porque no es un tratamiento y ese tratamiento va a ser igual para todos los pacientes. Entonces, es muy importante el poder aumentar o desescalar de acuerdo al paciente que tengo delante. O sea que eso es muy importante y después ver la evolución de la enfermedad. O sea que los síntomas de ahora la consigna, es que el asma es una enfermedad que es controlable, que tenemos que observar los síntomas que tienen, actuar acorde a esos síntomas y hacer una observación para ver que se estén haciendo correctamente las cosas. Me quedé pensando en algo, cuando recién hablamos de la eventual incidencia del tabaco, claro, mencionaste que los números que tenemos son del año 90, más o menos, cuando sí. Desde el año 2005, hace casi 15 años, tenemos restricciones severas. ¿No habría que actualizar esas mediciones? Bueno, sí, son estudios muy caros, porque son estudios poblacionales, entonces son estudios caros. Es maravilloso que en Uruguay tengamos cifras. Ya el tener esas cifras, aunque sea del 90, es algo maravilloso. Sí, ojalá podamos hacerlo y poder, capaz que los estadistas pueden decirnos cuánto puede haber influido o no el dejar de fumar como sociedad en estas enfermedades respiratorias. El asma además es algo que en los niños carga mucho a los padres porque no sabemos qué hacer, desespera ver a alguien que le falta el aire y lleva a que haya nervios, estrés y todo eso aumenta la sensación. O sea que es muy importante que el médico les dé a los padres y a los pacientes lo que es cómo actuar frente a estas situaciones. Un librito de educación, ¿no? Bueno, frente a la crisis usted va a usar el inhalador de rescate, que se use así, lo va a hacer dos disparos cada 15 minutos, va a repetir, va a llamar al médico frente a estas situaciones. Eso es muy importante porque nos da seguridad de cómo actuar a los padres y un muy buen tratamiento para ese niño.
Alejandra Rey, muchísimas gracias por haber estado y, bueno, adelantar lo que va a ser el día de mañana y sobre todo ojalá que padres y madres que estén del otro lado puedan estar más tranquilos y tener más herramientas. Ojalá que sí. Gracias a ustedes por invitarme. Hasta luego. Gracias.